Muy buenos días a todos, estudiantes, profesores que nos acompañan. El día de hoy estamos reunidos una vez más en este foro de divulgación de temas de ingeniería en materiales y estamos reunidos específicamente el día de hoy para escuchar la plática del doctor José Arturo Toscano Giles, quien nos va a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, el área de los materiales. Él mismo lo va a presentar en un momento, pero se titula Materiales contemporáneos y sus aplicaciones. Antes de comenzar, me gustaría decir algunas cosas relacionadas al recorrido del doctor José Arturo Toscano, para los que no lo conocen y también para los que lo conocen y están interesados en saber algunos detalles adicionales. El doctor hizo la licenciatura en Ingeniería Química, Metalúrgica en la Facultad de Química y la maestría en Ciencias e Ingeniería Metalúrgica de Cinvestav en Saltillo, además del doctorado en la misma institución. Sus áreas de investigación pues, son los procesos de fabricación de metales, síntesis de compuestos de matriz metálica, aluminio y sus aleaciones, modelación en procesos metalúrgicos. En la parte de docencia, el doctor participa en las materias de procesos de manufactura mecánica de materiales, métodos experimentales de síntesis físico-química, materiales de la industria metalmecánica y tópicos de investigación. Él ha desarrollado proyectos diversos de investigación en las áreas de su expertise y de su interés que acabo de mencionar, y lo cual lo ha llevado a publicar en artículos de arbitraje internacional. Y bueno, en la parte personal, el doctor Arturo tiene algunos pasatiempos como la lectura, le gusta ver en televisión, en particular series cómicas, viajar y además le gusta cocinar. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Arturo para que nos platique de este interesante tema. Gracias, doctor, bienvenido. Tienes el micrófono para ti. Gracias, muy amable, doctora Mónica. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que se me brinda para poder charlar un momento con ustedes. En este foro agradezco obviamente al Departamento de Comunicación y Difusión del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, también a la Academia de Materiales, esta oportunidad que nos brindan para que los futuros profesionistas pues conozcan más un poco sobre la ingeniería en materiales, de la cual desafortunadamente se desconoce su campo de acción. Y bueno, la finalidad, el objetivo que persigo con esta charla es que al finalizar mi participación, pues puedan visualizar el amplio espectro de oportunidades que tienen como profesionales en ingeniería en materiales, aquellos estudiantes que están estudiando esta carrera o aquellos que se van a decidir en un futuro a estudiarla. Bueno, me gustaría iniciar esta charla mostrándoles este diagrama. Es un diagrama muy típico en el cual se muestra la importancia que han tenido los diversos materiales de ingeniería a lo largo de la historia. Ya sabemos que en ingeniería se utilizan principalmente tres materiales: los metales, los polímeros y los materiales cerámicos. Y también a su vez combinaciones de estos que dan como resultado lo que conocemos como materiales compuestos. Bueno, vemos que desde la prehistoria el hombre ha utilizado estos materiales como herramientas, como utensilios, como vestimenta, como parte de su vida cotidiana, ¿no? Y desde siempre han tenido importancia para el desarrollo de las civilizaciones. Podemos ver en esta gráfica pues, precisamente de 10.000 años antes de Cristo, desde la era de piedra, que ya se utilizaban materiales como la madera, el metal oro, la piedra, etc. Y aunado a esto, pues nosotros sabemos que el ser humano se ha dado a la tarea de dividir las diferentes etapas de su vida en eras. En este gráfico podemos ver, como les decía, la era de piedra. De a esa era le siguió la era del cobre. Después del cobre, como material importante para el desarrollo de herramientas para espadas y estas cosas, se vino la era del bronce. A la era del bronce le siguió la era del hierro.
a la era del hierro le prosiguió la era del acero como material importante para el desarrollo de la sociedad. Después de la era del acero le vino la era, ya estamos hablando de una época más actual, la era de los plásticos, la era de los polímeros. Después le siguió la era del silicio, que también se conoce como la era de las telecomunicaciones. Ustedes lo han visto con el desarrollo del Internet. Y hasta nuestros días, me gustaría hacer esta pregunta al aire, si alguien sabe cuál es la era en la que estamos viviendo actualmente. Ya les dije que son la era de la piedra, del bronce, del hierro, de los plásticos, del silicio. ¿Qué era estamos viviendo? Me gustaría que a través del chat pudieran contestar esta pregunta. Bueno, en esta gráfica muestro 3 ejemplos de cómo es que ha ido evolucionando los diversos materiales en 3 objetos de uso cotidiano. Del lado izquierdo, en la parte superior, veo cómo desde el primer celular que se dio a la venta aproximadamente en 1984, que lo conocíamos como los típicos ladrillos, porque eran prácticamente del tamaño de un ladrillo, pesaban alrededor de 1 kilogramo, tenían medidas más o menos como de 33 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho, 9 de profundidad. Esos teléfonos se cargaban durante 10 horas, podías cargar, y podías tener llamadas de alrededor de 30 minutos, no más, los primeros celulares. En cuanto a vehículos, pues también nosotros vemos que este tipo de objetos ha tenido mucho desarrollo. El primer automóvil que apareció de combustión interna, que apareció aproximadamente en 1876, casi la totalidad del vehículo era hecho de acero, de aleaciones de acero, algunas partes en madera y caucho, que eran básicamente los materiales con que se fabricaban las ruedas. Y la velocidad que podían lograr estos vehículos era de aproximadamente 16 kilómetros por hora. En cuanto a las televisiones, que es el tercer objeto que muestro en esta presentación, pues en 1963 más o menos se dio a la luz pública la venta aquí en México, la venta de televisores a color, cuya la tecnología se basaba básicamente en tubos de rayos catódicos, una serie de perillas, y mostraba imágenes prácticamente en tonos verduzcos y azulados. De estos 3 objetos, si nos damos cuenta, en la actualidad pues, han sufrido muchísimos cambios, ¿verdad? Desde la capacidad, desde el desempeño, el peso, el costo, un montón de cosas que nosotros podemos ver que han tenido como mejoras, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta, obviamente todas estas mejoras que han tenido estos objetos han sido para beneficio del ser humano, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta sería, ¿cómo es que o por qué es que se dieron estos desarrollos en los materiales en estos 3 objetos de uso cotidiano? Y bueno, pues para ello muestro esta ilustración en donde básicamente puedo observar lo que en ingeniería de materiales podríamos llamarle como la piedra filosofal. Es decir, cualquier ingeniero en materiales debe tener conocimiento de la relación que existe entre estructura, propiedades y procesamiento de los materiales, ¿no? En cuanto a estructura, pues podemos mencionar que ya, de acuerdo a los estudios que se han hecho por diversos científicos, que la materia en estado sólido se puede presentar mediante un arreglo de largo alcance, es decir, una estructura cristalina, o también se puede mostrar de una manera amorfa, de una manera las partículas desordenadas.
el conocer esto, el cómo están arreglados las partículas, ya sean átomos o moléculas en un sólido, pues nos da idea de cuál va a ser su comportamiento, cuáles van a ser sus propiedades, es decir, si se va a tener buena conductividad térmica, eléctrica, si va a ser duro, si va a ser blando, si va a ser ligero, si va a ser pesado. Entonces, es importante saber cómo está estructurada la materia. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, esto me va a indicar qué tipo de propiedades. Propiedades ya sean del tipo físico, químico, propiedades de orden tecnológico, propiedades de reciclabilidad, diversos tipos de materiales dependiendo para qué se vaya a utilizar ese material. Y también ya una vez conociendo las propiedades que va a tener este material, ahora sí nos vamos a meter al procesamiento, es decir, qué tipo de metodología, qué tipo de manufactura se va a llevar a cabo para obtener un bien, un producto final. Entonces les decía yo que esta es como la piedra filosofal de los ingenieros en materiales, de saber y conocer cómo es la estructura, las propiedades y el procesamiento y cómo están relacionados estas. Obviamente también hay que considerar para el desarrollo de nuevos materiales el aspecto del costo, del beneficio que te va a dar ese producto, y hay que considerar también el aspecto ecológico, porque desafortunadamente ustedes lo han visto, todo lo vivimos en la actualidad, y luego ya no sabemos qué hacer con los materiales una vez que hayan finalizado su vida útil. En cuanto a materiales avanzados, pues estos básicamente podríamos decir que se empezaron a desarrollar a partir de hace unos 35 años. Y se empezaron a desarrollar precisamente porque el ser humano, regresando a esta lámina que ya les mostré, ya pudo manipular las cosas a nivel microscópico, a nivel prácticamente nano. Y entonces esa posibilidad tecnológica que ha tenido el ser humano de poder manipular a la materia a ese nivel, a esa escala, pues le ha dado la posibilidad de poder obtener materiales con mejores prestaciones, ya sea en cuanto a características quizá mecánicas, quizá de densidad, quizá de otro tipo, ¿no? Pero se ha dado la oportunidad de generar estos materiales que le llamamos materiales avanzados o materiales contemporáneos. Se presume, como dice en esta lámina, que el mercado va a aumentar de este tipo de materiales en un futuro y va a aumentar de una manera muy fuerte, muy importante en el ámbito de la sustitución, optimización de lo que ya conocemos como materiales en la actualidad. Pues ahora, ¿qué mejoras le podemos hacer a estos materiales? ¿Con qué más lo podemos combinar para que me dé cierto tipo de características? Y obviamente la industria va a estar feliz, va a estar contenta. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vamos a satisfacer sus necesidades en cuanto a materiales. Industrias como las telecomunicaciones, la aeroespacial, la electrónica, la automotriz, la textil, por decir algunas de las industrias que están necesitando materiales que tengan un mejor desempeño a lo que ya utiliza actualmente. En cuanto a materiales avanzados, en la parte de metales, normalmente si hablamos de metales novedosos, normalmente se le conoce como metales avanzados. En la parte de polímeros le podemos llamar plásticos de ingeniería, que no es un término mal utilizado. Plástico polímero no es lo mismo, pero le conoce como plásticos de ingeniería o de desempeño. En cuanto a cerámicos funcionales, cerámicos técnicos o cerámicos avanzados y materiales compuestos avanzados. Esto es básicamente lo que podríamos mencionar en cuanto a este tipo de materiales. De esta tabla que se presenta en esta lámina, está en inglés, sin embargo no hay problema, yo le podría decir lo que significa cada uno. Yo tengo representado en esta tabla algunas características deseables en cuanto a materiales en las diferentes industrias. Y de esas industrias la que más podríamos ver, más estricta
o más requerimiento en los materiales está solicitando la industria aeroespacial. La industria aeroespacial, que afortunadamente aquí en Querétaro es una industria que está siendo muy apoyada por el gobierno, pues existe la posibilidad de poder desempeñarnos como ingenieros en materiales en esa rama. La industria aeroespacial, la industria aeronáutica. En este campo se requiere materiales que sean ligeros, que sean resistentes mecánicamente y químicamente, que sean resistentes a alta temperatura y que sean que tengan una relación peso-resistencia adecuado. Y obviamente también en esta tabla se ve que también es importante la parte de la reciclabilidad, ¿sí? Desafortunadamente en la mayoría de las industrias pues se producen objetos, se producen cosas que simplemente se desarrollan para cubrir una necesidad. Sin embargo, una vez que esos objetos han cubierto esa necesidad, luego ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Estamos en la época de lo desechable, ¿no? Lo compro, lo uso, no me sirve, lo desecho. Pero el problema es qué hacemos con esos desechos. Entonces ya muchas de las industrias están tratando de que esos materiales que utilizan pues sean reciclables. Este campo de los materiales contemporáneos pues realmente es muy vasto, es muy amplio. Y voy a desglosarlo desde la parte de los metales de manera rápida. Y en este tipo de materiales, metales y aleaciones, se requiere que estos tengan una estabilidad microestructural suficiente a altas temperaturas, ¿verdad? Para que estos materiales no sufran ninguna alteración desde el punto de vista estructural, lo cual que podría provocar que sufra un daño esa parte, esa estructura. Entonces se pide que estas aleaciones sean estables microestructuralmente hablando. Otra parte que también se pide en este tipo de materiales es la baja densidad. Una de las cuestiones, aunque hay un amplio rango, la mayoría de los metales se caracterizan por tener una alta densidad. Eso de alguna manera los excluye en algunos usos, para algunas partes de herramienta o para la robótica, podríamos pensarlo así. Y sin embargo, pues ya se está pensando en utilizar materiales que tengan baja densidad y aparte cumplan con una alta resistencia mecánica, térmica o química. Dentro de estos metales podríamos mencionar aleaciones que tengan berilio, galio, germanio, titanio. El titanio es un elemento metálico muy utilizado, sobre todo en la industria aeronáutica, el aluminio, el circonio, niobio, que se pueden utilizar, por ejemplo, en aleaciones con memoria de forma, es decir, metales que tienen una forma y cuando se les estimula, ya sea mediante calor o alguna cuestión química, puedan cambiar de forma. Muchos de este tipo de materiales son hechos a base de titanio y los podemos encontrar, por ejemplo, en los anteojos o quizá también en los brackets que utilizan mucho los dentistas, ¿verdad?, para arreglar problemas de alineación de los dientes. También se han utilizado mucho el uso de aleaciones amorfas. Sabemos que los metales se caracterizan por tener estructuras cristalinas, pero cuando nosotros a estos materiales los enfriamos de una manera brusca, de una manera rápida, logramos que esos átomos no se agrupen, no se acomoden como debe de ser y se tengan aleaciones que le llaman amorfas o también le llaman vidrios metálicos. Estos tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura diferente y en la mayoría de los casos este tipo de materiales se utiliza como núcleos en los transformadores. También se utilizan materiales porosos, metales porosos o espumas metálicas que son
son metales a los cuales se les provoca o se les genera tener mucha porosidad, son huecos, y eso le da mucha ligereza al material. Y aparte sirve como para poder absorber golpes, impactos. Entonces, este tipo de materiales se utiliza mucho, sobre todo en la industria automotriz. Y el uso de superaleaciones también en la industria aeronáutica. En cuanto al campo de los materiales cerámicos avanzados, también se pide que tengan estabilidad microestructural importante. Obviamente, por naturaleza, los materiales cerámicos son refractarios, pero aún así se pide que cumplan con mucho más desempeño en ese ámbito, resistencia química, resistencia a reactivos y alta resistencia mecánica. Este tipo de materiales se han desarrollado mucho en los óxidos de aluminio, las zirconias, nitruros de silicio, boroaluminio, por ejemplo, los carburos y aleaciones de oxígeno, nitrógeno, aluminio y silicio, es decir, los cianones. Por ese tipo de materiales se han podido elaborar cobijas cerámicas. De hecho, se están utilizando como componentes de los textiles precisamente para dar refractariedad a ese tipo de prendas. También se han utilizado como porcelanas, en el caso del uso de óxido de silicio, que ya son materiales flexibles, como la imagen que se muestra en la parte superior, inferior derecha. Se utilizan los materiales refractarios en la elaboración de calefactores y en el uso como revestimiento en hornos, en la industria metalúrgica, es donde se encuentra su mayor campo de aplicación de estos materiales cerámicos. Yo estoy mencionando solamente algunos de los ejemplos típicos, comunes, pero realmente si nosotros nos podemos investigar, indagar, son muchísimas las aplicaciones que tienen, no solamente los metales y los cerámicos, sino los polímeros y los compuestos. Entonces, por cuestiones de tiempo, no estoy viendo la totalidad de las aplicaciones, ¿no? Bueno, en cuanto a los polímeros avanzados, aquí tengo un gráfico en la parte superior derecha en donde muestro más o menos que de la totalidad de la producción de plástico que se tiene al año, que son alrededor de 6 millones de toneladas de plástico que se producen. Básicamente el 28% es PET, el polietileno teraftalato, y el PUR, que sería el poliuretano. Entre estos dos materiales se suma el 50%, más de la mitad del 50% de los plásticos que se producen son para eso. Ya ahorita están emergiendo polímeros que le llaman biodegradables, es decir, polímeros que cumplen con, ya sea que son obtenidos de materia orgánica. No, la mayoría de los plásticos que utilizamos son de origen fósil, del petróleo. Sin embargo, ya se pueden utilizar de otro tipo de origen, y cuando es de origen orgánico, pues le llaman biopolímero. O también puede ser considerado como biopolímero el plástico que sea degradable por la acción de la luz del sol o el medio ambiente. De esto, en la gráfica podemos observar que básicamente el 20% del plástico que se produce ya en la actualidad se dice que es biodegradable, ¿no? Obviamente, una cosa es que el productor diga mi plástico es biodegradable y otra cosa es la realidad. Sin embargo, pues se han estado haciendo muchos esfuerzos en el desarrollo de este tipo de polímeros. Los plásticos sabemos que por naturaleza son ligeros, es una ventaja, no son conductores. Sin embargo, pues se han estado desarrollando polímeros cristalinos, los cuales pueden tener resistencia térmica elevada, resistencia mecánica, lo cual lo ha hecho ser un candidato a sustituir algunas partes hasta metálicas.
Aquí muestro, por ejemplo, la poliamida y mida o PAI, que se utiliza mucho en algunas partes de los vehículos. La polisulfona se utiliza también para fabricar, por ejemplo, componentes que van a estar sujetos a una carga mecánica. Polieterétercetona, el PEC, también se utiliza para fabricar los cascos de los motociclistas. Y hasta también se utilizan para los cascos que utilizan los jugadores de fútbol americano, ahorita que está la temporada de fútbol americano en sus inicios. Y bueno, en cuanto a materiales compuestos, también la idea de este tipo de materiales es combinar de una manera sinérgica propiedades, ya sea de un polímero con un metal, de un metal con un cerámico, un polímero con un cerámico, y de esta manera obtener propiedades mejores. Hay materiales compuestos de matriz cerámica, materiales compuestos de matriz polimérica o materiales cerámicos de matriz metálica. Estos materiales se caracterizan, les decía yo, por combinar propiedades ya sea de un metal, que ya sabemos que los metales se caracterizan por ser buenos conductores de la temperatura y de la electricidad, de ser dúctiles, maleables. Los polímeros son caracterizados por ser ligeros, no ser conductores. Los cerámicos por ser refractarios, se caracterizan por tener una alta resistencia. Entonces, cuando combinamos este tipo de propiedades, se obtienen materiales muy interesantes, ¿no? Y aquí muestro una serie de imágenes, por ejemplo, las estructuras de las bicicletas, pues ya sabemos que ya en la actualidad están elaboradas de fibras de carbono. La finalidad de esto es tener materiales que sean resistentes y ligeros. El uso del silicio pues se utiliza mucho para elaborar fibras ópticas, fibras de silicio. Partículas de alúmina combinadas con polímeros se utilizan mucho para elaborar los escudos que utilizan la guardia, los policías. Y también podríamos mencionar otro campo que podríamos decir que es otro mundo, y el mundo de los materiales nanoestructurados, ¿no? No he prácticamente dentro de mi charla comentado mucho al respecto de este tipo de materiales, los nanoestructurados, pero ahí está otro campo importantísimo, muy amplio, del cual se están haciendo muchos desarrollos. Les decía yo que todo es debido a que ya en la actualidad se puede manipular la materia a escala atómica, prácticamente. Y bueno, para finalizar esta presentación, pues me gustaría hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los retos para él o la ingeniera en materiales? Y aquí muestro una imagen donde se muestra un cielo lleno de estrellas. Queriendo darles mostrarles que las posibilidades de aplicación o de desarrollo son prácticamente infinitas, podríamos decirlo, ¿no? Si nos gusta el campo de los metales, pues las posibilidades de desarrollo ahí son muchísimas. Si nos gusta el campo de los polímeros, las posibilidades también. No se diga de los compuestos ni los cerámicos, ¿no? Afortunadamente, Querétaro es una ciudad industrial en la cual nosotros nos podemos desarrollar en el ámbito de los metales, en el ámbito de los polímeros, en el ámbito de los compuestos. Entonces, digamos, como dice por ahí un libro de superación personal, el cielo es el límite, ¿no? Y bueno, con esto pues agradezco nuevamente la oportunidad. Espero que haya sido de provecho y pues adelante si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Arturo. Interesante plática. ¿Puedes dejar tu última lámina? Es bonita. Nos puede inspirar. Sí. Mira, voy a compartirte algunos mensajes que están en el chat a propósito de la primera pregunta que hiciste. Bueno, primero comentarte si la formulé adecuadamente. Sí. Es lo que querías que
los muchachos contestaran. La pregunta a la audiencia que planteaste fue, ¿cómo llamaríamos a la era actual en términos de la familia de materiales que domina? ¿Es correcta el sentido de la pregunta, para empezar? Sí, a ver, ¿qué fue lo que contestaron? Bueno, aquí hay algunas participaciones. Norberto Adrián Peña Rodríguez nos dice que la era del plástico. Luego Julio Daniel Núñez Rodríguez nos dice que materiales compuestos o metales. No se quiso comprometer o apostar por uno en particular. Él dijo van dos. Antonio Martínez Briones dice que materiales avanzados así en general, pero por lo que escuchamos en tu plática, pues ahí podríamos incluir varias familias, ¿no? Como avanzados. Y biomateriales. Jair Antonio Luna Merlos nos dice que los nanomateriales. Jiménez Escobar, ella dice que cree que la era del plástico o metales, también da dos opciones. Amador Quintero Oscar Daniel dice que la era de los polímeros y los compuestos. ¿Cómo respondieron los muchachos a tu pregunta, doctor? Pues bien, si fueran términos de una calificación, les podría yo un 5. O sea, tampoco salieron. ¿Le atinaron? Tampoco salieron muy mal. Efectivamente, miren, si se dan cuenta, en las respuestas mencionaron los 4 materiales, ¿no? Metales, polímeros, cerámicos fue muy poco lo que por ahí escuché, pero materiales compuestos. Por ahí precisamente hay una pugna en precisamente definir cuál es la era que estamos viviendo actualmente. Efectivamente, muchos dicen que continuamos con la era del plástico. Basta con que miremos a nuestro alrededor y que no es de plástico, prácticamente todo. Otros todavía pugnan por la era del silicio, la era de las telecomunicaciones. Y basta también que nosotros veamos que la computadora, el celular, todo tiene que ver precisamente con cuestiones que tienen que ver con circuitos, con electrónica, con el silicio. Semiconductores, sí, exactamente. Sin embargo, hay otras personas, y entre ellas me incluyo yo, que decimos, a ver, no peleen. La era que estamos viviendo es la era molecular. Es decir, es la era de los materiales, en pocas palabras. No son cerámicos, no son compuestos, no son materiales en general. Por esa razón yo les digo luego a los estudiantes a los cuales les doy clase que estamos precisamente en el lugar apropiado, en el momento adecuado. Ingeniería en materiales, el campo de aplicaciones es inmenso, ¿sí? Y para no entrar en pugna que si es plástico, si es cerámico, ya llamémosle molecular. Y es molecular precisamente porque ya, como les decía yo en la plática, el ser humano ha podido manipular a la materia a escala atómica, a escala molecular. Y entonces es por eso que se han desarrollado infinidad de nuevos materiales. Sí, esa sería la respuesta. Entonces estaríamos hablando no necesariamente de una familia, sino cualquiera que ésta sea, pero más bien estamos hablando de una escala de magnitud en términos estructurales, ¿no? Sí. Es decir, la parte atómica, la parte de enlaces, y eso podríamos estar influyendo en cualquier material, en cualquiera de las familias, ¿cierto? Así es, sí, maestro. Me gusta mucho lo que planteas, doctor. Creo que sí. Creo que hasta los profesores que te escuchamos, cada uno estábamos pensando en nuestras áreas, ¿verdad?, de experiencia, sí. y queriendo contestar en ese sentido, pero totalmente de acuerdo contigo. Y estamos en el lugar preciso. Sí, exactamente. Vamos, anímense a abrir sus micrófonos, a preguntarle algo directamente al doctor. Sí, con mucho gusto, ¿Quién quiere tomar la palabra, levantar su mano y a lo mejor contestarnos esa pregunta? Gracias, Norberto, ahorita te doy la palabra. Esta pregunta que planteas también de cuáles son los retos, ¿no?, para el ingeniero de materiales. Adelante, Norberto. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. No he tenido la oportunidad de tomar clase con ustedes, pero me toque pronto. Pero quería preguntarles una pregunta muy específica. Por ejemplo, ¿qué pasó con estos como supermateriales de los que se llegó a hablar hace poco, como el grafeno u otros materiales que debían reemplazar, especialmente que prácticamente podían hacerlo casi todo, ser desde aislantes hasta baterías? No sé cómo funcionaba, que de repente se dejó de mencionar. Se ha dejado de mencionar, sin embargo, en ciertos ámbitos, ¿no? Pero realmente
los alótropos de carbono se han seguido utilizando, se han seguido investigando muchísimo, sobre todo grafeno, los nanotubos de carbono. Son materiales que se siguen estudiando. Aquí quizá podríamos pensar que se han dejado de mencionar un poquito, porque acuérdate también que hay cuestiones políticas aquí, ¿no? Que desafortunadamente o tristemente no se ha podido desarrollar como debería ese tipo de cuestiones. El grafeno ya sabemos que tiene muchas propiedades mucho mejores a los materiales que se conocen. Sin embargo, como que las investigaciones que se han hecho en torno a este tipo de materiales se han quedado, como que hay una traba ahí. Yo desde mi punto de vista considero que también tiene que ver un poquito la política. La política. Ustedes saben, por ejemplo, que desde cuándo en otros países ya se están utilizando, por ejemplo, vehículos eléctricos, vehículos solares, y en otros todavía no, como el nuestro. ¿Y cuál sería la respuesta al por qué todavía no? Pues el rollo económico es distinto, ¿no? Pues no, porque acuérdate que pues los vehículos que conocemos ahorita utilizan combustible, gasolina, petróleo. Y dejar de producir o vender petróleo, pues para el país quizá no le convenga. También hay un tema de normas, ¿no, doctor? Como país tenemos que desarrollarnos la plataforma todavía no está consolidada para que salgan estos nuevos productos, porque se tiene que trabajar mucho alrededor de eso, y esos países industrializados, avanzados, de primer mundo, pues tienen mucha historia ya trabajando. Entonces, esto se hace más a nivel de ciencia, ¿cierto? Que de desarrollo tecnológico se está haciendo poco todavía por las plataformas que no están todavía bien consolidadas, y sí tiene que ver con temas políticos, claro que sí, estoy de acuerdo. Sí, pero en cuanto al grafeno, ese material o alótropos de carbono, se sigue manejando, se sigue estudiando, se sigue investigando. El detalle es, está pasando ahí algo que realmente no sabemos qué sea, pero se sigue trabajando en ello. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Me parece que ya él abrió su micrófono. No sé si alcanzamos a escuchar lo que él dijo. Ya él buscó. Sí, no, yo comentaba eso de que pues en México todavía no se implementaba esto de carros eléctricos, y eso por el contexto económico, ¿no? Porque no muchos tienen la posibilidad y la accesibilidad también. Ajá. Sí, efectivamente, cuando es una tecnología nueva, pues ahora sí que son contados los que pueden adquirirla, ¿no? Pero ya conforme se vuelve un objeto o algo ya de uso más común, pues el acceso a él ya es mucho más general, ¿no? Se dice que en México somos adoptadores tardíos de tecnologías, ¿no? Esperamos a que todos lo prueben y después ya lo adoptamos. Fernando García, ¿quieres hacer una aportación? Adelante. Sí, preguntar sobre todo en ese mismo contexto que estamos hablando, en esta parte de donde ahorita ya hay escasez de combustibles fósiles precisamente para la generación de energía, y aunado a la primera pregunta, ¿cree que el litio pueda marcar una era posteriormente? ¿O cómo cree que pueda verse Pues sí, efectivamente, en cuanto a de energía, hay otras posibilidades. Obviamente la que a fin de cuentas se adecue más a las necesidades es la que va a salir floreciendo, ¿no? Está el caso de las celdas solares, las celdas de combustible, el almacenamiento de hidrógeno, los generadores eólicos. Son campos que se están investigando, como bien decía la doctora Mónica, efectivamente apenas están aquí en nuestro país, obviamente, se están generando ese tipo de innovaciones de tecnología,
y va a llegar el momento que se van a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque, como bien dices, el combustible ya de todos es sabido que el petróleo se va a terminar. Entonces ya hay que ir viendo cuál sería la otra alternativa. En cuanto a cuestiones químicas, ahí, como el uso de pilas de litio, aquí podríamos pensar que quizá el problema sería posterior sería la contaminación, ¿no? También habría que ver eso. Pero bueno, puede ser una opción de uso como alternativa. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra participación? Voy a revisar en Facebook, doctor, si ha habido alguna participación para comentártela. Sí, claro. Mientras se animan los muchachos. Bueno, aparentemente no. Pues bueno, si no existe ninguna otra inquietud, participación que deseen hacer, muchachos, quiero agradecer. Hoy tenemos una sala llena y me da mucho gusto ver caras nuevas, porque significa que tal vez estamos llegando ya a los muchachos de prepa que están tal vez ya decidiendo sus opciones para estudiar su profesión. Y me gustaría, si hay alguno de ustedes presente de alguna institución que mencionaran su institución, pues aunque sea para mandarles saludos, ¿verdad? Y agradecerles directamente su participación en esta plática. Muchísimas gracias, doctor, por tu presentación, por tomarte este espacio en tu tiempo de trabajo para, detenernos un poquito y hablar de las cosas esenciales y simples, pero a la vez con un universo de posibilidades que ojalá sea una motivación interesante para los muchachos que hoy nos escuchan, ya sean nuestros estudiantes o los que apenas están decidiendo, y que vean en esta carrera una gran opción para su vida profesional. No sé si quieras agregar algo más, doctor. No, pues nada más sí, efectivamente agradecer al Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, la oportunidad, obviamente agradecerte, doctora, también la oportunidad a los que estuvieron presentes en esta plataforma de Google Meet, en Facebook, su participación, su tiempo. Y pues ahora sí que, como dice la pregunta que dice ahí en la presentación, ¿cuáles son los retos, no? Los retos se los vas a poner tú mismo. Yo los comento a los estudiantes de materiales que luego están como que muy desanimados en que no sé si elegí buena carrera. Uh-huh. Realmente están en la mejor carrera, considero yo, y no es un comercial, sino que ya de acuerdo a lo que les he mostrado yo en esta presentación y lo que han presentado los otros doctores en las otras presentaciones del foro, pues las posibilidades de desarrollo son muy grandes, ¿no? Son muy grandes. Ahora sí que ahora les invito a que estén en su casa y estén en la casa y echen un vistazo alrededor, digan, no, materiales en mi casa, materiales en mi cocina, ingeniería en materiales en mi baño, ingeniería en materiales en el patio, en todos lados. A fin de cuentas todo es materia y esta materia la estudia el ingeniero en materiales. Muy bien. Nada más sería todo. Gracias. No, a ti, doctor. Los invitamos a seguir participando. Ahora sí ya es el cierre de nuestro foro Zorromaterialízate, charlando de metales, plásticos y otros materiales fascinantes. Y vamos a cerrar nuestro foro con la participación de la maestra Marta Elba Pérez Ramos el próximo jueves a las 12 del día. Los esperamos a todos. No falten, ahora sí ya es el cierre. Y bueno, nuevamente agradecer a todos los que estuvieron en Facebook, a todos los que llegaron a la sala, muy nutrida la sala de hoy, gracias. Para más información, doctor, ¿nos puedes dejar tu correo electrónico en el chat, por favor? Sí, claro. Para que puedan contactar si tienen alguna duda específica. Y recordarles a nuestros muchachos que están aquí de prepa que vayan a la página institucional y descarguen la convocatoria de nuevo ingreso para enero-junio 2022, con toda la información que ustedes necesitan para iniciar el proceso de admisión
con nosotros y bueno, esperamos que sea en materiales. Gracias a todos. Muy buenas tardes y pues hasta pronto. Gracias. Gracias a todos.